La identidad que nos caracteriza como sancristobalenses. Palpitan las historias que nos cuenta esta ciudad. Hoy damos la bienvenida al Consejo de la Crónica Municipal de San Cristóbal de las Casas. Amigos del auditorio, estamos iniciando esta tarde del jueves 14 de julio del 2022 una serie de pláticas, una serie de charlas con el Consejo de la Crónica. Están desde hace rato con nosotros el maestro Luis Fernando Urbina Cepeda, cronista titular de San Cristóbal de las Casas, y el ingeniero Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Con ellos vamos a platicar en el tiempo que queda de programa, o hasta que ellos aguanten y nos digan ya nos vamos, pero es un gusto para La Voz de mi Tierra, es un gusto para Somos Radio, de que ustedes nos acompañen y que nos ayuden, no solo a hacer el programa, sino ayuden a la población, sobre todo a la población sancristobalense, a conocer más acerca de la crónica. Así es que bienvenidos. Si ustedes gustan saludar al público, y luego le voy a dar la serie de preguntas que tenemos para la tarde de hoy. Adelante, maestro. Gracias, maestro José. Muy buenas tardes, primeramente, a quienes nos están ahora viendo y escuchando. Muchas gracias, maestro José, porque nos permita usted abrir una ventana en este tan especial momento de la historia nuestra, a fin de que haya una comunicación estrecha con la comunidad sancristobalense. Yo le hago este agradecimiento en nombre propio, en nombre de los compañeros del Consejo de la Crónica y en nombre del Ayuntamiento Municipal. Lo que creo que es importante en este primer programa propiamente, que usted nos ha hecho favor de abrir como integrante del Consejo de la Crónica, es empezar a llevar a cabo un trabajo intenso a fin de que la comunidad en general y especialmente la niñez sancristobalense tenga referencias de su historia, puntos decisivos de ella, a fin de que, tomando en consideración el avasallamiento del que hemos sido objeto por parte de estas modernas tecnologías, las cuales creo yo que afectan también muy directamente a los niños y a las niñas sobre todo, podamos a través de este medio que usted nos permite ir abriendo un camino nuevo para la vida futura de San Cristóbal. Pues gracias a ustedes por estar aquí en la cabina principal de Somos Radio. Bienvenido, ingeniero Miguel Ángel. Hola, buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes, maestro Pepe, gracias por la invitación, un placer compartir cabina con todos ustedes, aquí con el maestro Luis Urbina. Creo que es la primera vez que estamos compartiendo cabina de este mayo, y bueno, qué mejor manera que iniciar aquí a través de este programa de Somos Radio. Creo que es un espacio que también nos va a permitir sensibilizar a la población joven y a la no tan joven de la historia de San Cristóbal, una ciudad multifacética, con una identidad bastante compleja, lo hemos platicado muchas veces. Tenemos la suerte, pero a veces decimos que nos sacamos la rifa del tigre en cuestiones de crónica cuando hablamos de San Cristóbal de las Casas, porque es una ciudad de muchos, llamémoslo así, es pluricultural, multifacética, con muchas visiones de mundo. Es una ciudad de mundo. Luisito defiende mucho ese tema es que es una ciudad de mundo. Es impresionante la cantidad de personas que caminan diariamente por San Cristóbal de las Casas, que no son, ya no digamos chiapanecos, ya no son mexicanos, y que de alguna manera le aportan día con día algo a la ciudad, desde las trincheras gastronómicas, desde las trincheras culturales. Hemos tenido ya mucha influencia cultural, gastronómica, ideológica, religiosa, de muchas partes del mundo, que le han dado esta característica a San Cristóbal, que la hace una ciudad digna de estudio, digna de admirar, pero sobre todo una ciudad que también nos tiene que remontar precisamente a conocer esta genuidad
esta originalidad que tuvo en su momento, previo a la inundación de 1973, lo platicábamos hoy en la mañana, siempre hay parteaguas en las ciudades. Yo veo a San Cristóbal como una ciudad de procesos y de épocas, y ahora es muy difícil hablar de San Cristóbal por todo lo que acontece ahí, porque a veces quedamos sesgados, pese a ser oriundos de esta ciudad con tantas perspectivas. Pero yo creo que el Consejo de la Crónica también es bastante polifuncional, es muy incluyente, hay perspectivas de todo tipo, no todos son sancristobalenses oriundos, nacidos, sino tenemos muchos sancristobalenses adoptados, porque esa es la realidad de esta ciudad, le abre las puertas a propios y extraños, y es una ciudad, yo siempre he dicho que es como una gran mamá esta ciudad, decía Jan de Vos, la gran señora de las montañas, y yo creo que eso nos permite también ahora tener un Consejo de la Crónica y una recuperación histórica muy rica, porque la perspectiva de todos se va nutriendo precisamente con estas conversaciones, y a través de estos programas de radio pues podemos empezar a sensibilizar a la gente y hacer recordar también a muchos que seguramente les tocó vivir, pero por azares del destino y del estrés se han olvidado de todas esas, de esos ramilletes de recuerdos que les traían precisamente buenas nostalgias con sus abuelos, con sus tatarabuelos, con sus bisabuelos, o con esas familias tan grandes que ahora ya no se ven tan comúnmente. Pues amigos del auditorio, familia, a partir de hoy comenzamos este ciclo de pláticas con el Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbalense. Ya ustedes se están enterando de quiénes son nuestros invitados el día de hoy, nada más y nada menos que el cronista titular y el cronista adjunto. A través de nuestro chat de la página de Facebook de Somos, estamos leyendo que don Santiago Miguel Carnago López está siguiendo la transmisión y dice: aquí estamos siguiendo a los grandes de la crónica chiapaneca, un abrazo. Marisela Hernández Corso, pues dice: ya estamos escuchando el programa, qué gusto escuchar a los cronistas. Yuri Delgado dice: hola Miguel, qué gusto saludarte amigo. Luis Corso, buenas tardes, saludos desde Villahermosa. Yuri aclara que está desde Monterrey. Marisela Hernández Corso en San Cristóbal. El amigo Ernesto Trujillo aquí en San Cristóbal de las Casas. Y Yuri Delgado dice: suena norteño. Me estaba hablando de la música seguramente. Bueno, vamos a seguir leyendo sus saludos, pero ¿es tiempo de irnos a la música o nos brincamos, nos seguimos? Le seguimos, bueno. Entonces vamos con el ataque de las preguntas. Entendemos de que de crónica posiblemente muchas personas han escuchado, pero muy pocas saben, me incluyo, muy pocas saben realmente qué es la crónica, qué debemos entender por la crónica. Así es que ustedes ayúdenos y ayuden al auditorio a ilustrar esta parte de la plática. Pues bien, creo que es un punto bien importante también discernir entre la historia y la crónica, porque hay mucha confusión entre ambas. Si bien yo siempre he visto, y yo creo que muchos intelectuales y personas estudiosas coincidirán, que la madre de la historia o el padre de la historia es la crónica. Sin embargo, en algún momento se separaron, muchos lo ven como hermanos también, hermanos separados al nacer. La crónica es precisamente un relato cronológico, de ahí viene cronos, de tiempo, de ahí viene la palabra crónica, y podemos definir crónica, se me hace una manera muy fácil, el que narra lo que ve. Eso es la crónica, una narración de una persona que es testigo en primera persona de un acontecimiento. Lo narra con su propia subjetividad, con un orden cronológico que es fundamental, y le da precisamente esos matices que él considera como propios tanto en sus intervenciones como en su lenguaje. La historia, por su parte, es una disciplina, muchos le llaman ciencia, yo pese a ser historiador siempre lo veo más como una disciplina. Es un conjunto metodológico para estudiar el comportamiento del hombre a través del tiempo, aplicando una metodología científica. Es decir, uno estudia el comportamiento del hombre y el otro narra lo que ve. Esa es la diferencia principal entre crónica y historia, porque luego las mezclamos. Entonces la crónica parte precisamente de este proceso
de documentar y escribir acontecimientos que uno es testigo y que da fe precisamente de esto. No tienen que ser grandes acontecimientos históricos. Uno hace crónica inclusive con su memoria. Cuando alguien habla de su niñez y empieza a recordar a los amigos y lo que le tocaba de ver de niño y las grandes fiestas y la comida, empieza a hacer una crónica de ese momento. Entonces creo que esa podría ser como la gran definición de la crónica. Continuamos en La Voz de mi Tierra, la voz de Chiapas, la voz de todos. Ingeniero Miguel Ángel, entonces lo que usted nos ha comentado acerca de la crónica debe ser entendido como un concepto universal. Yo partiría de que debe ser utilizado o empleado como un concepto universal. Es una narración con un estricto control del tiempo. Y no emplea una metodología. Muchas veces se hace una mezcla de crónica con historia, y ahí es donde la crónica también tiene divisiones, que es algo que vale la pena mencionar. Hay crónica literaria. Gabriel García Márquez es un cronista literario. Monsiváis también hace crónica literaria. Tenemos crónica histórica, que es usualmente donde muchos de nosotros tenemos más fortaleza, documentamos procesos históricos, empleamos fuentes primarias de la historia. Muchas veces no se utiliza una metodología tan estricta como la que tiene un historiador, pero damos un bosquejo real de un acontecimiento histórico pasado. Está la crónica deportiva, que no se tiene que tampoco desapegar, porque es una narración también con un estricto control del tiempo. Y la crónica periodística, que es quizá yo creo que la que domina, o con la que todo mundo se identifica cuando habla de crónica, porque todo mundo ve la crónica periodística más que la deportiva. Inclusive el cronista deportivo lo tiene más catalogado como un comentarista deportivo que realmente como un cronista. Y el tema de la crónica periodística es quizá la que engloba la mayoría, pero yo creo que podríamos hacer esa subcategoría partiendo del principio de crónica antes mencionado. Vamos a continuar con la plática hablando de crónica y sobre todo hablando de la crónica san cristobalense. 18 horas 6 de la tarde con 42 minutos. Continuamos en La Voz de mi Tierra. Estamos en la plática con los cronistas de San Cristóbal de las Casas, don Luis Fernando Urbina Cepeda y don Miguel Ángel Muñoz Luna. Maestro Luis Fernando, ¿qué actividades humanas se considera en la crónica de un pueblo, de una ciudad, de un asentamiento humano? ¿Qué actividades humanas se considera? Yo diría que propiamente las más destacables, pero aquí habría que empezar, y más tomando en cuenta que este es el primer programa, vamos a decir, ¿no?, que como lo comentaba usted hace un momento fuera del aire, podría ser un programa que nos pudiera permitir seguir contando con la atención de su auditorio para de esta manera ir cronológicamente platicando acerca de todos estos aspectos tan determinantes y puntos de partida sobre todo para un trabajo de la crónica que nos permita cubrir con suficiencia las necesidades de una ciudad como la nuestra, que me parece es bastante excepcional, no solamente por su larga edad, porque estamos casi a punto de cumplir 500 años, y fuimos una de las primeras ciudades fundadas en América, sino por la versatilidad de su conglomerado social y consecuentemente de lo que a partir de hace 30, 40 años empezó a suscitarse en cuanto a esa composición social y que tiene que ver con la densidad de población que vino a convivir entre nosotros. Quiero decir, una densidad de población conformada por amigos, compañeros de toda la región indígena, de todo el estado de Chiapas, de toda la República Mexicana y en estos últimos 30 años propiamente del mundo entero. Resulta también ser que por esta densidad de población étnica es muy importante que San Cristóbal posea una considerable cantidad de centros de investigación científica, en este caso de todo lo relacionado con la antropología, con la sociología y con lo que tiene que ver fundamentalmente con la historia. Entonces, lo que fundamentalmente en una tierra tan rica como la nuestra debemos atender,
pues es de entrada nuestra historia, pero al mismo tiempo nuestro patrimonio ecológico. Hoy creo que estamos viviendo, como muchas ciudades de la República nuestra, un momento que es difícil para poder satisfacer las necesidades acuíferas, digamos, de la población y las necesidades domésticas de la población, con un agua que deja mucho que desear. Pero no solamente es un asunto que tenga que ver con el agua, sino con todo el entorno, al grado de que podríamos decir que en este momento con todo el planeta. Esto por una parte. Por otra parte está la riqueza arquitectónica que por fortuna nos legaron. Está también otro aspecto que me parece importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con las artes y con las culturas, y que es justamente ese patrimonio pictórico, religioso, que encierran todos estos monumentos que también, por fortuna, ya fueron restaurados casi en su totalidad, y que recientemente el señor presidente de la República vino a hacer entrega del convento y el templo de Santo Domingo. Entonces, estos aspectos y otros que tienen que ver con nuestras fiestas, nuestras tradiciones, que tienen que ver con esta riqueza enorme nuestra, pues creo yo que se los podría tal vez comentar en la otra sección, para de esta manera poder también dar paso a nuestros amigos músicos, ¿verdad? Excelente, maestro, muchas gracias. Vamos a leer que Sol Hernández está escuchando el programa, Maricela Hernández igual, Yuri Delgado, Omar Fabián. Un saludo a Omar Fabián, también es integrante del Consejo de la Crónica. Son las 18:06 de la tarde con 51 minutos. Continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos. Bueno, Claudia Corso dice que buen equipo de cronistas, diversos y complementarios. Yuri Delgado hizo un comentario acerca de la música de Roel. Luis Enrique Rodríguez en los Estados Unidos dice que buena música la que estamos programando. Y voy a leer el comentario de Omar Fabián Guillén Navarro, que dice: buenas tardes, excelente programa, qué gusto escuchar juntos al cronista titular, el cronista adjunto y a usted que también es miembro del Consejo de la Crónica de San Cristóbal de las Casas, y ciertamente más adelante los cronistas nos van a hablar de ese Consejo Municipal de la Crónica San Cristóbalense, pero entendemos que un cronista tiene funciones que desempeñar. ¿Podría mencionarnos cuáles son las funciones principales que un cronista de un pueblo, de una ciudad, tiene que desempeñar, y dónde ese trabajo los ciudadanos podemos conocerlo? Sí, maestro. Yo justo comentaba este aspecto y terminaría diciendo que por norma de ley el cronista tiene en primer lugar la obligación de conformar a un consejo de la crónica. En el caso de San Cristóbal de las Casas, por esta versatilidad cultural, por esta riqueza histórica, naturalmente el grupo de consejeros no solamente es numeroso, sino que está conformado por personas que a todos nos consta, porque aquí vivimos, son profesionales, cada uno en su especialidad. En ese sentido, es muy importante comentar que lo que fundamentalmente debemos abarcar eran estos renglones para los que los especialistas respectivos que están dentro del Consejo comenten, registren, cataloguen y difundan. Que primero lo relacionado con lo ecológico, ¿verdad? La naturaleza. Después con la historia. De esto tenemos a dos especialistas muy destacados, que son el maestro Miguel Ángel Vázquez, ex colaborador del Colegio de la Frontera Sur, y a Miguel Ángel Muñoz Luna. Después de esto tenemos otra serie de aspectos que cubrir, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fiestas tradicionales nuestras, y para eso también tenemos al maestro Manuel Pérez Porras, al maestro Manuel Hidalgo, en fin, para cubrir aspectos que tienen que ver
con los valores restantes, vamos a decir, de toda esta riqueza cultural nuestra, están la maestra Patti Gutiérrez Casillas, que es doctora en historia, que tiene ya muchos años radicada en San Cristóbal y que pues ha consecuentemente conocido no solamente la historia nuestra de manera muy profunda, sino que a partir de ella ha impartido clases para diversas instituciones de la República y de Chiapas. Ahora por fortuna vive entre nosotros. Está también una persona que es el maestro Santiago Carnago, que es una persona que tiene una experiencia vasta en todo lo que tiene que ver con la creación literaria, especialmente de lo que tiene que ver con la poesía, pero al mismo tiempo ha sido un productor muy destacado que ha movido a los más importantes artistas cubanos, conocidos de todos nosotros, por todo el mundo, y ha presentado en diversas ocasiones también a parte de todo ese conglomerado artístico que Cuba tiene, ya no solamente con la música, sino también con la literatura, con la poesía y con las artes en general. Y así por el estilo, tal vez para no ocupar tanto tiempo del programa, pues ese ejemplo baste para poder poner en contexto el trabajo que se está llevando a cabo. Este trabajo está desde antes de que el Consejo se conformara, llevándose a cabo de manera individual. Es decir, nosotros hemos seleccionado especialistas, a profesionistas, a estudiosos, que ya tenían un trabajo bastante largo, ¿no? En el caso de nuestro cronista adjunto, por ejemplo, no obstante su juventud, porque es el más joven del grupo, ya tiene, yo diría en ese sentido, una vasta experiencia. Y así por el estilo, ¿no? En su caso, yo creo que usted trabajó con miles de niños durante toda su vida en el magisterio. 40 años. Y esto pues es prueba fehaciente de su capacidad para poder impartir el conocimiento y ahora para poder difundir nuestra historia, ¿verdad? Yo creo que este paso que ahora estamos dando tiene mucho significado por esa razón, porque no es nada que se quede para nosotros, sino que se trata del universo, de poder compartirlo, ¿no? Compartirlo con el mundo, no solo con los sancristobalenses, sino con el mundo. Permítanme ustedes, y también permiso a nuestro auditorio, decía al inicio del programa de que hoy, 14 de julio del 2022, nuestra estación Somos Radio, la radio que le gusta, está cumpliendo 5 años de que salió al aire el primer programa, un 14 de julio del 2022, recuerdo muy bien, allá en María Adelina Flores, número 36A, se dispusieron Carmen Liévano y Andrés Contreras a hacer el primer programa. El saludo inicial lo hizo Carmen Liévano en un programa que en ese día aún no tenía nombre, más adelante se llamó En Buen Momento. Comenzó allá en María Adelina Flores, en buen momento llegó aquí a la colonia 14 de septiembre, y sí, era el mes de julio del año 2017 cuando Somos Radio comenzó transmisiones formales en San Cristóbal de las Casas. El primer programa se realizó el 14 de julio, un día como hoy, pero 2017. Personalmente recuerdo y saludo con cariño a quienes comenzaron este grande proyecto radiofónico, que hay que decirlo, poco a poco se va posicionando en el gusto de los radioescuchas. Prueba de ello es de que ustedes están acompañándonos en esta ocasión. Virgil Ramos, Claudia Vila, Carmen Liévano, Nancy Vargas, Andrés Contreras, Omar Liévano, Paula Molina. Más adelante se integraron al equipo Alicia Pérez, Gloria Ruiz, Regina Évoli, Francisco Domínguez, Jorge Castellanos, Mercedes Ballinas, Alejandro Millán, Diego Álvarez, Fabiola Santis, Janet Gómez, entre otros. Hoy, a 5 años de distancia, es un honor para mí seguir formando parte de esta gran familia que ahora está integrada por Eugenia Rodas, nuestra gerente general, Omar Alejandro Pérez Cancino, Ana Yancy Burguete y Janet Gómez. 5 años, si entendemos de que Somos Radio va
por muchos años más. Son ya las 19:07 de la tarde con 2 minutos. Estamos comenzando la segunda hora de programa. Estamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos. Vamos a dar a conocer los saludos que nos están llegando a través de Facebook. Santiago Miguel Carnago López dice: feliz aniversario de la emisora Somos Radio, y es en verdad con programas como este. Son ejemplo de la radio de Chiapas y de México. También Poesía al Descubierto dice: felicitaciones al programa La Voz de mi Tierra por sus 5 años. Yoya Paniagua dice: saludos al ingeniero Miguel Ángel Muñoz, una persona que ama San Cristóbal de las Casas. Y por ahí Sol Hernández escribe: felicidades por el aniversario, y cómo no recordar a algunos de los que mencionó, van por muchos años más, éxitos, un abrazo. Bueno, es parte de la historia, y justamente, aunque ya nos dijeron que una cosa es la historia y otra cosa es la crónica, pues San Cristóbal de las Casas a través de los tiempos, vaya que ha dado a conocer crónicas muy interesantes. Muchos de los que vivimos en San Cristóbal nos hemos enterado de tiempo atrás que el primer cronista oficial que hubo en San Cristóbal de las Casas fue el maestro Prudencio Moscoso Pastrana. Ya dijimos hace rato que el Consejo de la Crónica, los cronistas de ahora, comenzaron prácticamente con el nombramiento en mayo del 2022. Pero antes de mayo del 2022, ¿qué pasó o qué pasaba con la crónica en San Cristóbal de las Casas, ingeniero Miguel? Bueno, es bien interesante hablar de la historia de la crónica en nuestra ciudad, porque ahora sí tenemos que meternos al tema de la historia, que es una de las cosas que nos apasiona, y al menos a mí me apasiona. El primer cronista de la ciudad es, sin lugar a dudas, Fray Antonio de Remesal. No lo podemos omitir, porque son los frailes dominicos, sobre todo, los que empiezan a llevar las primeras crónicas de la ciudad. Fray Antonio de Remesal hace en su libro de historia de la provincia de Chiapas y Guatemala, pues una verdadera crónica con sus detalles también en cuestiones cronológicas, porque Jan de Vos lo cuestiona con el libro de los enredos de Remesal, porque tiene muchas confusiones con las fechas, era difícil mantener tanto en memoria y luego plasmarlo. Pero son los frailes los que llevan las crónicas en los primeros años. Ya posteriormente, a modo de novela, surgirá el primer novelista histórico de Chiapas y uno de los primeros novelistas históricos de México, que es el maestro Flavio Antonio Paniagua. Una rosa y dos espinas, Florinda, serán parte de los libros que empezará a escribir. Nos relatará ahora sí que con punto y coma el tema de la famosa rebelión de los chamulas de 1868 y 1869, y tendremos ahí también, a modo novelesco, otra perspectiva también de un acontecimiento histórico que, si bien es novela, también va empatada a este género de crónica literaria que manejaba en un principio. Pero ya entrando en materia de crónica, yo creo que podríamos hablar ya del cronista del siglo XX, que es quizá donde nosotros podemos estar más empapados. El primero fue, sin lugar a dudas, el maestro Wenceslao Paniagua. Maestro Wenceslao Paniagua, pues, es un gran impulsor del rescate histórico de la ciudad. Él prácticamente se pone al hombro la recuperación histórica de nuestra ciudad de 1928, en el 400 aniversario de la ciudad. Y dentro de sus documentos y escritos, el maestro Chelao Paniagua es el gran inspirador para que el maestro Prudencio Moscoso tenga una inclinación por la historia, que ese es un dato bien interesante. El maestro Chelao fue maestro del maestro Prudencio Moscoso, y él escribe dentro de lo que poco que nos queda, aparte de algunos textos y algunos ensayos, hay un boletín de la Cámara de Comercio de la Canaco de 1928, donde él prácticamente lleva toda esta recuperación de nombres de la ciudad, de nombres de personajes, de acontecimientos históricos, y podemos decir que hace un primer rescate cuando nadie en San Cristóbal se interesaba por rescatar la ciudad, a tal grado que no sabíamos que los sancristobalenses, que nosotros éramos los dueños originales del escudo de armas de lo que hoy llamamos escudo de Chiapas. Es tiempo de ir a la música, pero vamos a continuar con la plática, y sobre todo esta parte cuando se habla de la crónica, sobre todo el repaso histórico que nos hizo el ingeniero, suena muy interesante, y exactamente de eso intentamos hacer en este programa, dejar en contexto a nuestro auditorio
para que podamos darle seguimiento a los programas que vienen, en donde los demás cronistas van a estar aquí en La Voz de mi Tierra. Continuamos, 19:07 de la tarde noche con 12 minutos. Bueno, el clima allá afuera parece que está fresco, hay algunas nubes, por aquí estamos observando a través de las ventanas algunas nubes, seguramente va a llover más tarde, así que por favor tenga cuidado con la lluvia. Estamos hablando en esta parte de la plática con los cronistas de San Cristóbal de las Casas sobre el trabajo que realiza el cronista. Ya nos decía el ingeniero Miguel Ángel, nos daba nombres de todos esos personajes que de manera efectiva, aunque quizás no se les daba el nombre de cronista, pero que hicieron trabajo de cronista, y eso habla muy bien de ellos. Lo interesante aquí es de que todo el trabajo que el cronista haga pueda compartirse con la población de todas las edades. Entiendo de que ahí radica una parte de la importancia del trabajo del cronista, pero ¿dónde consultar la obra de todas esas personas que han escrito crónica a través de los tiempos en San Cristóbal de las Casas? Pues bien, vamos haciendo esta recapitulación de cronistas y vamos a ir viendo estas publicaciones ya en forma, ¿no? Para dar respuesta a la pregunta. Después del maestro Chelau Paniagua va a surgir, yo creo que para mí, el ejemplo de una persona muy pulcra y muy intelectual en el aspecto sancristobalense, un gran impulsor y rescatista de la historia de San Cristóbal, y que yo creo que inclusive la historia no le ha hecho tanta justicia, porque hemos enaltecido muchas veces a otros nombres, pero no a Monseñor Eduardo Flores Ruiz. Indiscutiblemente hablar de historia de San Cristóbal, historia de Chiapas, es hablar de Monseñor Eduardo Flores Ruiz, que es el primero que empieza a publicar muchísimo, siendo un religioso muy intelectual y muy refinado en el habla. Impulsa el periodismo en San Cristóbal, que es otro dato que también se conoce poco. Él fue un gran impulsor del periodismo, inclusive él asesoró al maestro Antonio Gutiérrez en la redacción, porque él era un gran no sé si se llame cacógrafo a las personas que revisan todas las cuestiones ortográficas y lingüísticas, y me acuerdo que me contaron, porque no me tocó verlo, pero me acuerdo que me mostraron unos periódicos donde Monseñor empezaba a tener ya una columna, no recuerdo si se llamaba algo así como Pasajes de Historia, en esos periódicos por allá de los años 30 y 40, que es la primera vez en que empieza a surgir la crónica ya de manera más frecuente, publicada. Monseñor, y después publica en El Avante. Aparece una crónica de los primeros lacandones que llegaron a la ciudad, empieza a hacer crónica cotidiana. Monseñor Eduardo Flores Ruiz hace un rescate muy interesante que se llama Las heráldicas de los grandes conquistadores de Chiapas. Nos regala y empieza a publicar libros, Historia de Chiapas, el Libro de Oro de San Cristóbal, que es un libro de personajes sancristobalenses. Nos habla también del claustro de las concepcionistas en San Cristóbal. Tiene otro trabajo del templo de San Agustín y de los jesuitas, y va haciendo un trabajo en donde mezcla la crónica con un rescate también de la historiografía religiosa de nuestra ciudad. Muy muy importante. Quizá no se conoce tanto su obra más allá del Libro de Oro de San Cristóbal, Historia de Chiapas, pero ahí viene un gran impulsor también de documentación histórica, que yo creo que el que todos conocemos, y que a partir de los años 80 es reconocido como el cronista oficial de la ciudad, el maestro Prudencio Moscoso. Hablar del maestro Prudencio Moscoso es hablar de toda institución, un ejemplo, un pionero en muchas cosas, un verdadero apasionado coleccionista, excelente narrador, una persona muy amena que te atrapaba y te envolvía con su pasión, con su romanticismo, pero sobre todo con su gran conocimiento, porque siempre sabía cómo dirigirse a las personas para cautivarlas. Era un excelente orador. Y bueno, con doña Gloria, su esposa, siempre invitando el cafecito y el pan en su casa, y acceder a su biblioteca y empezar a ver todos esos libros en donde él era el libro más importante en esa biblioteca, porque a veces pensamos que los libros es lo que constituye la biblioteca, y la pieza más importante de la biblioteca del maestro Prudencio era el propio maestro Prudencio. A partir de el maestro Prudencio empiezan las publicaciones bien interesantes, porque surgen a partir de Proimce, ¿no? De lo que es Proimce UNAM, que fue en su momento el CIMECH,
Y ahí tenemos varios libros. Él escribe uno muy interesante. Bueno, vamos ahorita vamos a dar los nombres de los libros para irnos a los cortes. Ya son las 19:07 de la tarde noche con 23 minutos. Continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos. Nos escribe el maestro Juan Roque Flores y dice: felicitaciones por el programa, particularmente hoy por la valiosa aportación de los cronistas de San Cristóbal de las Casas y muchos años más a la fecunda vida de Somos Radio. Gracias al maestro Juan Roque Flores. Y desde Guadalajara nos escribe Fabio Ruiz y dice: feliz aniversario por más programas como el día de hoy, llenos de mucha cultura. Y Claudia Corso, ahí va la pregunta para los cronistas: ¿se ha pensado dentro del proyecto tener un sitio digital para compartir al menos fragmentos importantes de la vida en San Cristóbal? Tiene que ver con el trabajo del cronista, pero ¿cómo ya lo decíamos en el bloque anterior, cómo la población puede enterarse de todo ese trabajo que se realiza, de toda esa historia que se va revisando, que se va participando en ella? Aquí la pregunta es cómo compartir con la población el trabajo del cronista, en este caso de los cronistas. Pues bien, vamos a continuar donde nos quedamos. ¿Sí? Y ahorita respondemos la pregunta. Yo creo que Luisito será quien la responda. Pero bueno, el maestro Prudencio también nos deja un buen legado. Antes no habían redes sociales como ahora, ¿no? Todo era publicación, y quizá el cronista que más publicó fue el maestro Prudencio Moscoso, Isabela de Jovel. Es un libro precioso de San Cristóbal de las Casas, que yo creo que es el único libro del maestro Prudencio Moscoso donde narra crónica cotidiana de San Cristóbal de las Casas. Acuarela de Jovel. Está La Federación de Chiapas a México, que también es un buen libro. Está el de las Monterías, la historia de las bibliotecas en Chiapas. Ahí escribe, por cierto, la maestra Dolores Aramoni. Tiene el de las rebeliones de los Altos de Chiapas, Jacinto Pérez Pajarito. Hace una buena recapitulación el maestro Prudencio Moscoso, porque toma el pinerismo en Chiapas, que es yo creo que uno de los libros más interesantes y que tiene una historia bien curiosa, porque el maestro Prudencio Moscoso hizo varias entrevistas con soldados que apoyaron al general Pineda, inclusive con el mismo general Pineda entrevista, y logra obtener este gran libro para la recuperación histórica de San Cristóbal, el pinerismo en Chiapas. Y a la muerte del maestro Prudencio Moscoso entran dos cronistas, como estamos en este caso. El maestro Jorge Paniagua queda como cronista titular y el maestro Manuel Burguete queda como cronista adjunto. El perfil del maestro Jorge Paniagua lo hace escribir un buen libro que se llama San Cristóbal, una auténtica ciudad milagro, me parece que es el título correcto de este libro. Y de ahí se dedica más a novela y poesía. Y el maestro Manuel Burguete complementa mucho del contexto literario del maestro Jorge y nos deja buenos libros. Hay uno que se llama Curiosidades del Estado de Chiapas, La Tauromaquia en Chiapas, Historia de la Primavera y de la Paz, o Así nació nuestra primavera de la paz. Tiene otro de los Pitos Pérez Coletos. Tiene varios libros el maestro Manuel Burguete. Tiene otro de El Arcón de los Recuerdos, Así llegó el primer automóvil a San Cristóbal. Por ahí se me van escapando un par de libros más, pero hace también otro rescate de una crónica más tradicionalista y costumbrista, con sus matices, con su estilo muy bromista, muy singular, pero también hace un rescate de esa crónica olvidada, porque a veces el cronista dentro de la oficialidad se va por temas gubernamentales. Un muy buen ejemplo fue el maestro José Luis Castro Aguilar, en paz descanse, que para mí ha sido el mejor cronista del siglo XX, pero siempre muy institucional, muy gubernamental, trabajando esta crónica oficialista, y a veces en el afán de cubrir los momentos, los acontecimientos más importantes, nos olvidamos de las cocineras tradicionales, nos olvidamos de los deportistas que no llegaron a grandes ligas, pero que hicieron un excelente trabajo deportivo local, de las personas que día a día con su vestimenta, con sus productos, con sus artesanías, inclusive con sus saludos y su manera de hablar, transformaban e influían las sociedades. Y ahí empieza esta microcrónica o microhistoria llevada a la crónica costumbrista y tradicionalista, y ahí es donde empieza precisamente todo este trabajo que estamos desarrollando, y a partir de mayo del 2022, el maestro Luis y un servidor. De eso exactamente vamos a platicar en el bloque que sigue.
de mayo del 2022 para acá, qué actividades ha realizado y qué pretende el Consejo de la Crónica realizar para más adelante. Ya son las 19:07 de la tarde noche con 32 minutos. Familia, amigos, continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos, que en esta ocasión del jueves 14 de julio del 2022 estamos haciendo un programa un tantito diferente. Estamos contextualizando los programas que vienen sobre el Consejo de la Crónica en San Cristóbal de las Casas. Para ese efecto nos acompañan desde hace casi 2 horas los cronistas de la ciudad, San Cristóbal de las Casas, y justamente vamos a platicar en este bloque lo que el Consejo de la Crónica está haciendo a partir de este mes de mayo del 2022, que es cuando a los cronistas les dan ya su nombramiento oficial de cronistas. Eso, de lo que está haciendo el Consejo de la Crónica al frente de los cronistas, la importancia de su trabajo y de cómo la población puede enterarse, nos va a platicar el maestro Luis Urbina. Sí, maestro, gracias. Pues creo yo que la pandemia, que está seguramente un poco más distante de mayo, pero que todavía está presente, pues propició, creo no solamente en San Cristóbal, sino en el mundo entero, un freno, ¿no? Un frenaje intempestivo en las actividades en general. En el Consejo de la Crónica, pues generalmente somos gentes ya bastante adultas, y esto propició un freno doble, ¿no? Casi un frenaje como los de disco. Tuvimos que tomar las precauciones necesarias, pero al mismo tiempo seguimos trabajando para corregir una serie de problemas que existían en el interior del anterior consejo. Esto yo creo que viene al caso mencionarlo porque también no fue una excepción, fue un fenómeno general. Creo yo que casi no hubo organismo oficial de la República, de cualquiera de los 3 niveles de gobierno, que no tuviera padecimientos semejantes. Esto nos llevó bastante tiempo y, aunado a la pandemia, pues el tiempo se multiplicó. Sin embargo, nosotros estuvimos trabajando y hemos venido trabajando sobre diversos aspectos. Uno de ellos, naturalmente, fue el que ya comenté, pero al mismo tiempo empezamos a ver la posibilidad de ir llevando a cabo una serie de acciones que nos permitan concebir, ¿verdad?, cosa que ya está bastante avanzada, un proyecto que tiene por objeto la realización de un festival o de una fiesta como nunca se ha llevado a cabo en San Cristóbal. Este festival, proyectado por el año 2028, es muy ambicioso, es una utopía casi, pero creo yo que es factible que, yéndonos hacia cosas grandes y teniendo el cariño del mundo, podamos llevar a cabo este festival. Por otra parte, pues le platicaría en el otro bloque, maestro, lo que hemos ya venido haciendo. Lo que se está haciendo y lo que viene para los 500 años de fundación de San Cristóbal de las Casas, ese será tema de nuestro siguiente bloque. Son ya las 19:07 de la tarde noche con 41 minutos. Bueno, nos quedan exactamente 18 minutos y medio para concluir La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas de este día. Nos escribe aquí a través de Facebook Anayansi Burguete. Saludos, profe, saludos a los invitados, qué buen programa, feliz aniversario. Lo mismo dice María Eugenia González, felicidades desde Comitán. Y Yuri Delgado comentó hace algunos minutos, más bien preguntó, ¿hay algún libro sobre la poesía en Chiapas que explique cómo es que se dan tan buenos escritores y poetas en Chiapas? Y menciona a Sabines, Rosario Castellanos, Balán Rodrigo, Efraín Bartolomé, Juan Bañuelos, entre otros. Y platicando aquí con los cronistas, pues ellos que han leído mucho y que han comprado muchos libros, dicen que no,
que no existe un libro en específico que hable de la historia de la poesía en Chiapas, pero muchos escritores, muchos poetas, vaya que han escrito una cantidad enorme de libros, y ciertamente en Chiapas hay mucho talento hablando de, en este caso, de la poesía. Pero nos quedamos en que nos iban a platicar acerca del trabajo que hace el Consejo de la Crónica previo a los 500 años de fundación de San Cristóbal de las Casas. Y los pendientes los platicamos después, pero sí, seguramente nuestro auditorio quiere saber qué se está pensando hacer o qué se está planeando hacer. Bueno, estamos trabajando ya desde hace más de 2 años en la concepción de un proyecto colectivo de corto, de mediano y de largo plazos para organizar en San Cristóbal una gran fiesta en la que el mundo entero participe. La idea en general es esta, y así de manera muy concreta. Durante las 24 quincenas del año 2028, presentar cada 15 días a una delegación artística de alguno de los 24 países que queremos invitar. Nos ha animado esta idea porque ciertamente San Cristóbal no solamente es conocido en el mundo, sino querido, apreciado. Es una ciudad que creo yo le da a quienes están entre nosotros el gusto de poder sentirse cómodos, de comer cosas deliciosas y de disfrutar un clima y a sus gentes, ¿no? Que pues propician, digamos, que en un momento dado podamos nosotros humildemente pedirle al mundo que nos apoye para poder festejarnos, ¿verdad? Y para poder también al mismo tiempo convocar al mundo a la paz y al cuidado de la tierra. Yo no sé, pero creo que San Cristóbal no había padecido nunca en su historia situaciones tan violentas como las que ahora se están suscitando. Es más, creo que el mundo entero y México, ¿no? Por desgracia. Como ciudad culta que somos, yo creo que podemos perfectamente bien permitirnos invitar al mundo para que desde aquí nosotros hablemos de la paz y hablemos de la tierra, hablemos de la ecología y hablemos de la concordia, que la fraternidad sea el objetivo principal de la humanidad que de aquí en adelante tiene que hacer la nueva historia, porque parece que este tramo de la historia que estamos viviendo es un tramo amargo, es un tramo que nos ha dado bastantes dolores, y la guerra está siempre presente y de todos colores. Yo quiero decir, no solamente las guerras entre los países, sino las guerras entre los estados, las guerras internas, las guerras familiares, las guerras de los vecinos, y una serie de guerras y de guerritas que creo yo que debemos ya abandonar, porque nosotros como seres humanos creo que podemos hacer cosas mucho más trascendentes. Y en ese sentido, la idea también sería, al mismo tiempo, invitar a 24 estados de la República para que casi simultáneamente se presenten cada quincena. De esta manera también tendríamos nosotros la oportunidad de invitar a 24 grupos chiapanecos que a su vez muestren la riqueza nuestra al mundo. Invitar a conferencistas que manejen ambos temas, invitar a las personas que todavía, por fortuna, desde San Cristóbal, están trabajando con esos propósitos. Conocemos a las organizaciones que han estado muy preocupadas durante estos últimos 10 o 15 años, intentando procurar que la devastación medioambiental disminuya o cese definitivamente, y en todos los campos, ¿no? También en lo que tiene que ver con la cuestión social. Estas cuestiones sociales que ahora nos afectan tanto, creo yo que no tienen una mejor antídoto que el poder reconocernos, reencontrarnos como seres humanos, ¿no? Revalorarnos y poder hacer desde San Cristóbal de las Casas una fiesta que parece que es muy oportuna, no solamente para que nosotros tengamos paz, sino para que el mundo entero tenga paz.
500 años, dentro de menos de 6 años. San Cristóbal estará de, ¿cómo se dice?, de manteles largos, y vaya que deben ser manteles muy, pero muy largos. 19:07 de la tarde de noche con 52 minutos, comienza a oscurecer en San Cristóbal de las Casas. Entendemos de que la lluvia no ha llegado, hay que seguir teniendo cuidado con ella. La temperatura también está descendiendo, pero aquí en la cabina principal de Somos Radio no hay frío, no hay calor, hay una amistad muy interesante. Son los cronistas que han venido a platicarnos de esa. Todavía tenemos algunos pendientes, pero nos están platicando del trabajo del cronista, hacia dónde le apunta, cuáles son las actividades que se realizan, y sobre todo la sociedad, de qué manera se puede involucrar la sociedad, de qué manera se puede interesar en estos temas que tienen que ver con la crónica de un pueblo mágico, en este caso San Cristóbal de las Casas. Y recordarles que es pueblo mágico, es ciudad creativa, es ciudad educadora, y últimamente le dieron un título que es el mejor destino para venir a echar novio, algo así, con otras palabras, pero por ahí está. Sí, ¿te acuerdas que por ahí salió? Ciudad romance. Sí, de romance, bueno, para venir a echar novio, digo yo. Ingeniero, los pendientes que tenemos para ir cerrando ya el programa. Pues bien, nos preguntaban sobre un medio digital donde estaremos publicando. Bueno, ya tenemos todos los participantes o todos los miembros del Consejo de la Crónica tienen sus esfuerzos individuales, sus propias redes sociales, que seguramente las iremos conociendo a lo largo de los programas en donde ustedes amablemente nos han invitado, pero tenemos también una página de Facebook en donde estamos reuniendo todas estas aportaciones. En Facebook nos encontramos como Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas, esa es la página oficial del Consejo de la Crónica. Tenemos un proyecto también de hacer una página web que va a ser como un blog, para ahí publicar también lo que es la Gaceta Municipal, que es una de las obligaciones que tenemos como Consejo Municipal de la Crónica, que es este rescate de crónicas orientadas a temas específicos de la historia de la ciudad, sobre todo ir diversificando la historia y haciéndola mucho más amena y más palpable para las nuevas generaciones, que también, hay que ser muy francos, leen poco. Entonces la idea es acercar una Gaceta Municipal distinta, más amena, más didáctica, pero sobre todo que permita hacer este reconocimiento y reencuentro de la identidad sancristobalense. Y bueno, en esta Gaceta van a participar varios compañeros del Consejo de la Crónica. Está la doctora Patti Gutiérrez Casillas, la doctora Magali Moreno Cuello, la maestra Irma Pérez Luna, el doctor Miguel Ángel Vázquez, el contador Omar Fabián Guillén, tiene muy buena pluma, por cierto, Manuel Hidalgo Pérez, Pepe Magaña, José Higuinio Alcázar Magaña, que hace crónica deportiva también, muy inspirado con su tío Mario Magaña, que también fue, yo creo que uno de los cronistas de a pie, pocos reconocidos, pero más activos durante toda su vida, haciendo crónica prácticamente todas las semanas. El licenciado Manuel Gutiérrez Ortiz, usted maestro, Pepe Ruiz, José Hipólito Ruiz, Emilio Gómez también, que tiene un trabajo ahí de lingüístico, de modismos y palabras ya en desuso. Y nuestro asesor es el maestro Santiago Carnago, que también tiene un trabajo muy interesante sobre conocimientos lingüísticos, aspectos de radio y difusión. Y bueno, creo que todas las personas antes mencionadas, además de maestro Luis Urbina, cronista oficial, y un servidor, pues vamos a estar tratando de impulsar mucho de este rescate nostálgico, histórico, literario, deportivo, gastronómico y cultural, porque San Cristóbal es una ciudad a la que se le puede explotar cualquier lado, y todos estos trabajos los estaremos haciendo públicos, y ya los estamos haciendo públicos a través de esta página de Facebook. Pues muchas gracias. Entendemos de que nos quedamos cortos en algunos temas, pero poco a poco, a lo largo de los programas que vienen, con la presencia de los otros cronistas de este Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas, nos vamos a enterar de todas esas actividades que se han realizado y que se van a realizar, y que seguramente más de un ciudadano que vive o nació en San Cristóbal de las Casas va a querer involucrarse. Muchas gracias por estar en la cabina principal de Somos Radio, en el tiempo de La Voz de mi Tierra, y vamos a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por la invitación.